en esta división, esta segunda división, que es una nueva justicia, una nueva religiosidad, y pues el subtítulo es la oración 2. Hace 8 días tuvimos una introducción a lo que es la oración y hoy vamos a entrar de lleno al Padre Nuestro. Ok. El maestro puso un subtítulo antes de la introducción que se llama Las peticiones del Padre Nuestro. Vamos a leer, por favor, Mateo 6, 9 al 11. Dice: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, no sé por qué está hasta ahí, es hasta el 13, yo le puse mal. Ok, entonces, empezamos con una introducción, y la introducción empieza diciéndonos que el Padre Nuestro es una oración modelo. ¿Podemos orarla? Sí. ¿Podemos apropiarnos de las palabras y repetirlas como si fueran nuestras? Sí. Pero el propósito es de proveernos de un modelo, de un patrón, darnos un ejemplo. En un comentario que estaba leyendo decía que solamente es la estructura de lo que deben ser nuestras oraciones. O sea, nos da 6 peticiones y en cada una de ellas nosotros podemos ir agregando más de acuerdo a las necesidades en las que nos encontramos o las que vemos que está teniendo el pueblo de Dios. Así que es una oración modelo y su propósito es proveernos del patrón. ¿Por qué estudiamos el Padre Nuestro? Pues para saber cómo hacer nuestras oraciones. Los discípulos eso pedían, ¿no? Le decían a Jesús: enséñanos a orar. Y Jesús les da este modelo, esta estructura. Y también nos lo da para ajustar nuestras oraciones a este modelo. Nos está diciendo, esta es la manera correcta de orar. Hace 8 días veíamos cómo efectivamente se siguen los patrones que el Señor Jesús mismo dio, aún antes de que Él lo diera. Y lo veíamos con los profetas. Si nos acordamos de las 2 oraciones de los profetas que veíamos, van siguiendo este orden, este modelo. Esta oración es solamente para los hijos. Hemos venido diciendo clase tras clase que este sermón es solamente para los cristianos, no es para los no cristianos, no es para la gente que quiere usarlo como modelo ético. Decíamos que no son pautas morales netamente, sino que es toda una enseñanza de lo que debe ser la ética del reino de Cristo, del reino, no del mundo. Y decíamos que bajo estas pautas, el cristiano, el ciudadano del reino, va y se infiltra en el mundo para poder ser luz y sal de este lugar donde el Señor nos tiene. Así que esta oración también es solamente para los hijos. Solamente los hijos pueden orar Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque estamos dando por sentado la obra vicaria de Cristo. Estamos dando por sentado lo que Cristo ya hizo. Y es una cosa muy interesante, porque Jesús les está enseñando, oren Padre Nuestro. Está revolucionando este
concepto de Dios que se tiene en el Antiguo Testamento, donde la gente ni siquiera se atrevía a pronunciar su nombre. Y sin embargo, Él va más allá y les da una enseñanza. Pueden acercarse a Dios con toda la confianza de un hijo a un padre. ¿Por qué? Porque también en este momento histórico, Jesús todavía no ha ido a la cruz, pero está dando por sentado su victoria. Y Jesús, a lo largo de todo el Evangelio, y si nos vamos leyendo con cuidado, Jesús está adelantando su victoria todo el tiempo. Con Nicodemo lo hace, en este momento está dando por sentado la victoria de su obra y les dice, porque yo soy el Cordero, ustedes pueden llamar al Padre, a Dios Padre. Así que, dando por sentado la obra mediadora de Cristo, nosotros tenemos el derecho. Si Cristo padeció bajo la ley, nosotros tenemos el derecho legal. ¿Pueden abrir una ventana, por favor? El derecho legal a orar. Y de esta manera podemos dirigirnos legalmente al Padre que también nos adoptó legalmente. Esta oración es una expresión de nuestra relación con Dios. Siempre que oramos estamos haciendo evidente la relación filial que tenemos con Dios. ¿Con cuál Dios? Pues con el Dios trascendente, con aquel que está en los cielos. Y también nos hace énfasis la lección en que los cielos es donde está Dios. Un poquito antes habíamos estudiado que cuando decimos cielos nos estamos refiriendo a la presencia misma de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Ahí son los cielos. Se refiere a... No se refiere al lugar. En los cielos, cuando decimos que estás en los cielos, no nos estamos refiriendo a un lugar físico, sino se refiere a su naturaleza exaltada, a su soberanía, a su trascendencia y a su omnipotencia. Y esto no nos puede, no puede quedarnos duda ni puede quedarnos lagunas de esta omnipotencia de Dios. Hace 8 días también hacía mucho énfasis en este Dios todopoderoso. Y de ahí nos vamos rápidamente a hablar un poquito de las peticiones que son para la gloria de Dios. Son las 3 primeras peticiones. El Padre Nuestro se divide en 2 apartados. El primer apartado es para la gloria de Dios y el segundo apartado es para nuestras necesidades humanas, pero que también son para la gloria de Dios. Y vamos a empezar a estudiar. ¿Qué dice la primera petición? Santificado sea tu nombre. ¿Qué queremos decir cuando le decimos a Dios, santificado sea tu nombre? Pues que el nombre de Dios sea conocido, sea respetado y glorificado por todos los hombres. Que nosotros actuemos de tal manera que en toda nuestra vida, en todas nuestras actividades, le estemos dando la gloria a Él. ¿Qué nos dice la lección? El nombre tenía un significado profundo en la época bíblica. El nombre daba la identidad a la persona que lo poseía, sobre todo después de haber recibido un cambio de nombre. Ahí tenemos a Abraham, al padre de muchos. Y Abraham entonces tiene una identidad diferente. En él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, al hablar de Dios, estamos dando por sentado su gloria, estamos dando por sentado su soberanía, su trascendencia, su omnipotencia y todos los demás atributos que conocemos y que ya hemos estudiado de él. Eso es lo que queremos que el mundo reconozca, pero principalmente sus hijos, y que lo hagan visible. ¿A través de qué? Pues ya veíamos, de sus buenas obras, pero siendo las buenas obras, la acción, el hecho, el que esté glorificando a Dios y que a través de ellas el mundo
lo glorifique también. Así tenemos la primera petición. Es lo que podemos decir de ella. La segunda petición, que el reino de Dios sea más real en este mundo. Como nos dice la Biblia así textualmente, venga tu reino, hágase tu voluntad, venga tu reino. Esta es una petición profundamente misionera y evangelística. Le estamos pidiendo a Dios que su reino sea extendido, que cada día se agreguen a Él aquellos que van a ser creyentes, que cada día se agreguen al reino nuevos ciudadanos, que el reino sea extendido por el mundo. Pero también tiene una profunda práctica de la ética del reino. Le estamos pidiendo que en nuestra vida diaria, en nuestra práctica, su reino sea extendido y sea manifestado y sea visible también, que los ciudadanos del reino se comporten como verdaderos ciudadanos e hijos adoptados, que tengan esta plena conciencia todos los días de su vida, que son ciudadanos del reino. Y la tercera petición nos dice que pedimos la voluntad, que la voluntad de Dios sea cumplida. Y aquí tenemos dos aspectos de la voluntad de Dios que debemos recordar. Ya lo hemos visto antes, lo vamos a volver a ver. La voluntad de Dios tiene estos dos aspectos, la preceptiva y la decretiva. La decretiva es la que solo Él conoce y la que se cumple sin excepción alguna, la que se cumple en los cielos, pero también se cumple en la tierra. Hay cosas que no sabemos qué está haciendo Dios, pero que se están cumpliendo porque es su voluntad. Nosotros no estamos pidiendo por esa voluntad, porque esa voluntad se cumple. Diríamos a rajatabla, sin excusas, sin pretextos, sin que haya algo que lo estorbe. Esa voluntad decretiva no es por la que pedimos por la voluntad preceptiva, que es la que sí conocemos. ¿Y cuál es entonces la voluntad que sí conocemos? Pues la que tenemos expresada en las Escrituras. Por esta voluntad estamos pidiendo. Y ahí tenemos el gran ejemplo de Jesús en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos claramente que Jesús está considerando al orar que se haga la voluntad del Padre. Y está renunciando a la suya. Muchas veces nos encontramos en la encrucijada, que sí oramos, hágase tu voluntad, sí, pero... Y sin embargo vemos aquí que Jesús dice, si es posible que pase de mí la copa, pues que pase. Pero él sabía, eso lo pide como humano, pero él sabía que la voluntad preceptiva de Dios era la que se tenía que cumplir. En esta naturaleza humana que se nos muestra de nuestro Salvador, también nosotros tenemos consuelo. ¿En qué? En que podemos expresar, sí, cuál es nuestra voluntad, pero bajo ninguna circunstancia podemos negociarla. Yo he escuchado muchas veces a muchos hermanos que dicen que se encuentran negociando la voluntad de Dios. Si yo hago, entonces tú. Y la verdad es que esto es nada cristiano, no va, y no me refiero a esta palabra hueca de eso no es una actitud cristiana, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que la Biblia no nos enseña eso, no nos enseña a negociar la voluntad de Dios, nos enseña a que sí, con toda la confianza podemos decir, yo quisiera que pasara esto, pero yo sé que tú ya tienes decretada tu voluntad en mi vida o en la vida de quien sea o bajo las circunstancias en las que nos encontremos. Y yo acepto tu voluntad, renuncio a la mía para aceptar la tuya. Y esto vuelve a ser un duro golpe a nuestro ego, porque nos está haciendo practicar nuestra autonegación y esta vez no en cuanto a los seres humanos, sino en cuanto a Dios mismo. No es lo que yo quiero, es lo que tú ya has dicho,
que vas a hacer. Y para esta petición necesitamos una gracia especial para pedir sinceramente que la voluntad de Dios sea hecha y que podamos renunciar a la nuestra. Al hacer esta petición pedimos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que la voluntad de Dios sea aceptada, para que lo que nos es imposible hacer, lo podamos hacer. ¿Cómo? Con el sostén del Espíritu Santo. Y empezamos por aceptar la voluntad de Dios. Jesús en Getsemaní no pedía por la voluntad no revelada de Dios, sino por la voluntad revelada, por lo que sabía Jesús que estaba escrito acerca de él y que era necesario que se cumpliese. Y más adelante se lo dice a los caminantes que van a Emaús, que no era necesario que el Cristo padeciese, y empieza a revelarles las Escrituras, diciéndoles en cada pasaje lo que era necesario que el Cristo padeciese para perdón de nuestros pecados. Tenemos que pedir que la voluntad regidora en nosotros sea la voluntad expresada y revelada de Dios. Con todo lo que ya hemos visto del Sermón del Monte, entonces tendríamos que saber pedir que verdaderamente seamos bienaventurados, que verdaderamente seamos sal y luz del mundo, que verdaderamente actuemos no como los fariseos, sino como verdaderos ciudadanos e hijos de Dios, como verdaderos ciudadanos del reino. Y esta es la voluntad revelada. Si nos vamos a las cartas paulinas, vamos a encontrar todas estas pautas ético-morales también en la enseñanza de Pablo, que no está haciendo otra cosa más que ir desarrollando esta enseñanza que Jesús nos ha dejado. Esto es lo que tenemos que pedir. Por esta voluntad revelada, por esta voluntad preceptiva, por la que ya conocemos. ¿Que nos es difícil? Sí, pero es lo que debemos hacer. Donde se tiene que hacer la voluntad de Dios es donde vivimos, donde comemos, donde dormimos, donde trabajamos, donde descansamos. En todas las áreas de nuestra vida se tiene que hacer la voluntad de Dios y no nada más en las áreas que yo creo que tiene que tomar el control. Hablábamos hace 8 días de nuestro ego y de nuestra arrogancia y que muchas veces creemos que hay áreas en las que sí tenemos el control y por esas no pedimos. Pero cuando sentimos que algo se sale de control, entonces sí. Pero nos está enseñando esta tercera petición que tenemos que pedir que sea hecha la voluntad del Padre en todas las áreas de nuestra vida, tengamos el control o no de ellas. La voluntad que se hace en el cielo es la medida para pedir por la voluntad hecha en la tierra. Así que, si decimos que la voluntad decretiva es la que se cumple sí o sí, entonces tenemos que pedir que en esta tierra, en este mundo, donde está lleno de pecadores y pecadores redimidos, también de las dos, que la voluntad de Dios sea cumplida, sea hecha. Y esta es nuestra norma. Esta, aunque inalcanzable por nuestros esfuerzos propios, ya está alcanzada por nosotros en Cristo Jesús. Y esto lo tenemos que entender bien. Hay mucha gente que no lo comprende y que incluso se enoja porque no logra entender que el hecho de que el pueblo de Dios no logre comportarse tal y como debiera, eso no quiere decir que en Cristo el pueblo de Dios no haya cumplido ya con todo lo que el Padre ha dicho que se tiene que hacer. Posiblemente suena un poco enredado, pero es que no es así. Si decimos que estamos en Cristo y que en Cristo hemos sido circuncidados, bautizados, muertos y resucitados, entonces en Él el Padre nos ve como perfectos obedientes. Evidentemente estamos en este mundo en un camino de santidad, pero solamente los hijos podemos comprender esto. Quien no lo entienda es porque o no está
todavía capacitado o porque verdaderamente no es hijo. Y tampoco nos debe espantar esto, ni podemos decir, ay, no digas eso porque entonces fulanito, sutanito, o se pueden enojar. Es que esto tiene que ser así. Esto se tiene que decir. Muchas veces hemos dicho que el pueblo de Dios sí segrega, podríamos decirlo. Somos nosotros el pueblo. A nosotros se nos está dando la enseñanza. Somos nosotros quienes debemos entenderla y ponerla en práctica. Somos nosotros los que debemos tener misericordia justamente porque sabemos que el no creyente no lo entiende y por eso tenemos que ir a predicar el evangelio para que su reino sea más grande, sea extendido cada día más. Hágase tu voluntad nos enseña a ver toda la vida como una vocación que tenemos que desempeñar de acuerdo con la voluntad de aquel que nos llamó a su gracia. Una vocación, una profesión. Podríamos pensar que quienes son mamás, pues esa es su vocación, pero aparte de ser mamás y ser esa su vocación también tiene que ser la de ciudadanas del reino. Los que son abogados, científicos, lo que sea, sí puede ser esa su vocación humana, pero su principal vocación es ser ciudadanos del reino, hijos adoptados del Padre. Y tenemos que desempeñar este papel porque hemos sido llamados por gracia. Cada aspecto de la vida tiene que ver con nuestra tarea de glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Todo el Sermón del Monte nos ha ido enseñando poco a poco cómo glorificamos a Dios, comportándonos de una manera que ya doctrinalmente nos enseñó en las bienaventuranzas y después en unas enseñanzas mucho más prácticas también nos está enseñando cómo se comporta el verdadero ciudadano del reino y cómo es que lleva a cabo la voluntad de Dios. Así que para este punto ya estamos capacitados para pedir conscientemente, plenamente conscientes, hágase tu voluntad. En esta actividad en que estamos involucrados, tenemos que pedir que la voluntad de Dios sea hecha, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque fuimos llamados por gracia. Y vamos a la cuarta petición, pero entramos ya a las peticiones por las necesidades humanas. Ya dejamos un poquito atrás las peticiones por la gloria de Dios. Y ahora nos vamos a enfocar en estas necesidades humanas, pero siempre en función de que la gloria de Dios o que Dios siga recibiendo toda la gloria y todo el honor. Ok, entonces la cuarta petición dice, pedimos por nuestras necesidades para glorificar a Dios. Ponemos la vista en lo que necesitamos. En esta petición clamamos por todo lo que necesitamos para vivir. Es esta petición, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y aquí en este pan está usando una figura del lenguaje que se llama sinécdoque, en la que está englobando todas las necesidades de nuestra vida. No solo está pidiendo por la comida, danos hoy la comida de cada día. No, está diciendo, suple todas nuestras necesidades humanas, físicas, emocionales, espirituales, etc. Súplenos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de hacerlo. Ninguna. Ni aun cuando pensamos que por mi trabajo tengo lo que tengo, porque yo me esfuerzo, ni aun por eso, porque si Dios no nos capacitara para poder hacer la actividad que nos lleva a obtener el salario con el que después compramos o suplimos muchas de nuestras necesidades físicas, entonces, pues no tenemos nada. Si Él no le da fuerza a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, si Él no nos mantiene en integridad, me refiero a esta parte, a que seamos un alma viviente,
Si Él no nos mantiene así, entonces no podemos nada. Y esto ya lo vimos también en el pobre de espíritu, el que nada puede, el que no puede suplirse solo, el que nada tiene. Y nosotros estamos pidiendo por el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día, es más bien un reconocimiento de nuestra dependencia, de que no podemos hacer nada. Dice que esta palabra de pan solamente se encuentra aquí en este pasaje de Mateo y en Lucas, que es el pasaje paralelo. Y que los eruditos han discutido mucho en cuanto a cuál es su significado. Si es danos lo que necesitamos para existir o lo que necesitamos para hoy. Y el maestro nos dice, bueno, estos dos conceptos no se contraponen, no se contradicen, así que podemos entenderlos para formar un solo concepto. Danos para existir lo de hoy. Danos lo que necesitamos para existir o para subsistir el día de hoy. Esta petición es humillante para el ser humano que tiene el ego por los cielos. Cuando pedimos a Dios por las más elementales necesidades, estamos confesando nuestra insuficiencia. Estamos expresando también nuestra dependencia absoluta de Dios para la existencia en esta tierra, para nuestra existencia física. Y pedimos con toda confianza. Pedimos a Dios lo que Él sabe mejor que nosotros, qué es lo que necesitamos. Y que aún nos da mucho más de lo que nosotros pensamos que necesitamos. Es un ejercicio, al decir danos hoy nuestro pan de cada día, es un ejercicio, sigue siendo esta conciencia de autonegación. Si yo nada puedo, entonces, porque tú eres el creador, porque tú eres mi Padre todopoderoso, entonces dependo completamente de ti. Y lo hacemos con confianza. Sabemos no solo que no podemos proveer para nosotros mismos, sino que también Dios sabe de nuestras necesidades y que las conoce mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Nuestra dependencia es absoluta y por eso tenemos que orar cada día por las necesidades diarias, físicas de nuestro ser. Vamos a la quinta petición. Pedimos por la gracia. ¿Cuál es la quinta petición y por qué pedimos por gracia? Porque estamos diciendo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice que quizá lo más notable de esta oración es que es una descarada petición. Es pura súplica y no pone pretextos ni busca justificarse. ¿Y por qué descarada? Porque dice que estamos pidiendo que nos perdone así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nos debe quedar muy claro esto. En esta lección el maestro Gerald usa un pedacito así chiquitito, un parrafito. Sin embargo, en el catecismo de Heidelberg se extiende hasta 2 lecciones. ¿Por qué? Porque eso es una cosa muy importante que debemos entender. Y voy a usar el catecismo, el comentario del catecismo, para ampliar esta petición por gracia. Sí, que estamos pidiendo gracia. Perdónanos es una súplica que implora gracia. Y la gracia siempre es un favor inmerecido. Perdónanos aunque no nos lo merecemos. Perdónanos aunque no tenemos nada que darte para que lo hagas. Tenemos que pedir perdón porque la ofensa que cometemos contra Dios es inexcusable. Sí. No cabe duda que el perdón de nuestros pecados es nuestra más grande necesidad. Si no tenemos el perdón de pecados, entonces tampoco podríamos orar.
¿Por qué? Porque no somos hijos. Sin embargo, sabiéndonos hijos adoptados por un alto precio, entonces podemos pedir, como dice la lección, descaradamente, perdona nuestros pecados. ¿Y cómo lo hacemos? ¿En base a qué entonces? Si nosotros no tenemos nada que dar, si somos pobres en espíritu, si no podemos suplir ni siquiera para nuestras necesidades físicas, entonces ¿bajo qué base vamos a pedir perdónanos nuestros pecados? Pues lo hacemos primeramente en el nombre de Jesús, haciendo efectivo su actual sacerdocio. Recordemos que Cristo tiene 3 oficios: rey, profeta y sacerdote. Y que en esta actividad de la oración, Él está fungiendo como nuestro sacerdote, nuestro intercesor, nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y también lo hacemos dependiendo del sacrificio que Jesús realizó en la cruz para hacer posible y eficaz nuestro perdón. Entonces, si sabemos que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, también sabemos que es nuestro cordero expiatorio. Y en esta base, en la base del sacrificio de Cristo, es que nosotros podemos pedir perdón. Dios puede poner condiciones a nuestra actividad de orar. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Pareciera que es contradictorio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque si yo ya entendí que bajo la obra de Cristo yo soy perdonado, entonces voy a entender que ese perdón no depende de nada. Yo ya he sido perdonado por la obra vicaria de Cristo. Sin embargo, nos está pidiendo coherencia con nuestra petición y con nuestra acción. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Como tú ya fuiste perdonado por gracia y ese perdón es incondicional, entonces ahora tú practica y perdona también a quien te ofende. Esa es la condición y nos parece complicada, sí, pero tampoco pone en juego nuestro perdón, y esto quiero que quede bien claro. Estamos también en este contexto de la bilateralidad del pacto de gracia, donde ya entramos a tener participación en él y a tener obligaciones. Y parte de nuestra obligación es perdonar a nuestros deudores o a quienes nos ofenden. La condición que Dios pone para nuestra actividad en la oración es pedir perdón y que la hagamos con eficacia y con la seguridad de bendición. Es la de acompañar las palabras con las acciones. Esto, si hemos sido perdonados por gracia, también debemos perdonar. Y más adelante nos explica que guardamos rencores por años y nos disculpamos diciendo, así soy yo. Y muchas veces también incluso decimos, no, yo no guardo rencor, pero me la paso hablando de todo lo que me hicieron. Me la paso diciendo, fulanito me hizo, me dijo, hace años o a lo mejor hace poquito. Cuando estamos con esas querellas, entonces no hemos perdonado. Y dice que si estamos en esta situación de, si yo estoy contento de que así soy yo y estoy guardando rencor y estoy enojado, recordando todo lo que me hicieron, ojo, que tampoco estoy diciendo que debemos olvidar, porque este concepto de perdona y olvida es totalmente errado. No se puede. No podemos olvidar las ofensas, pero sí podemos perdonarlas. Y podemos aprender de ellas y podemos incluso con esa experiencia enseñar a otros el proceso de perdón, porque el perdón también es un proceso y debemos entenderlo. No se perdona nada más porque yo digo, ya, lo perdono y ya. No. ¿Por qué? Porque debemos pasar por este periodo de duelo por haber sufrido la ofensa o por haber sufrido la agresión. Y después de eso es exactamente sufrir un duelo. El autor de... hay un libro que es de apologética. ¿Se acuerdan cómo se llama ese libro? Ay, no me acuerdo ni siquiera del nombre del libro. Pero ese autor bueno, en una de sus
apartados nos dice que perdonar duele como morirse. O sea, es verdaderamente un proceso, porque implica no querer que el otro, que el que me ofendió, sufra el mismo grado de ofensa que yo sufrí de parte suya. Y nos duele, porque es parte de la autonegación. Ya habíamos hablado de esto, del perdón, y también habíamos dicho que perdonamos porque estamos esperando la venganza, porque Dios dijo, yo obraré, sí, mía es la venganza y yo daré su justo pago. En este sentido también es que perdonamos, sin más. Pero ahora más profundamente, después de hablar un poquito de lo que es el perdón, tenemos que estar conscientes de que si decimos, así soy yo, y no importa cuánto rencor guarde, porque yo así soy, entonces es que estoy contento con lo que soy, estoy contento con mi pecaminosidad, estoy contento con estar desobedeciendo esta parte de actuar de acuerdo a la gracia que he recibido. Y también estamos diciendo que a nuestros ojos no necesitamos el perdón. Y peor aún, no solo que no lo necesitamos, sino que tampoco lo queremos. Y este es un peligroso engaño. Tenemos que reconocer, incluso parte de este proceso de perdón es reconocer que fui ofendido y que me dolió y que me lastimó y que incluso pudo haber sido muy grave la ofensa que implicó muchas áreas de mi vida. Sin embargo, ¿cuánto más ofendimos nosotros a Dios que fue necesario que su propio Hijo muriera por nosotros? Y aún así tuvo a bien llamarnos a ser sus hijos. En este sentido también tenemos que entender que solamente los cristianos, solamente los hijos de Dios podemos entender esto. El que no es cristiano no puede, no le cabe en la cabeza cómo es esto posible. Y por ese lado también debemos entender que el no cristiano no está capacitado para comprenderlo. Podemos pensar también que al no perdonar nuestras oraciones son estorbadas. No oramos sintiéndonos nosotros verdaderamente perdonados. No oramos con esta certeza de perdón. Pero cuando perdonamos, entonces, sabiéndonos o estando plenamente conscientes de lo que es la experiencia de perdón, es que podemos perdonar a otros. ¿A quiénes perdonamos? ¿A quiénes son a los que más necesitamos perdonar? Pues a nuestro círculo social, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, pero también a la familia, también a la iglesia, también a los hermanos en Cristo. Necesitamos perdonar. Nuestras oraciones tenemos que entender que son nuestras acciones. Si yo no pido por mi perdón, entonces tampoco voy a perdonar, aunque ya haya sido perdonado. Pero tenemos que entenderlo. En este proceso de santificación también vamos aprendiendo cosas nuevas y también debemos empezar a estar conscientes de lo que implica que nosotros perdonemos y de sus implicaciones profundas, porque el perdón no es nada más de, ay, bueno, ya perdónalo y déjalo pasar. Tampoco implica eso. Y son implicaciones muy profundas y muy complicadas de las relaciones intrapersonales. Pero el Señor nos está pidiendo perdona. ¿Cuántas veces le decía Pedro? Pues siempre, 70 veces 7, todas las veces que te ofenda. Y podríamos preguntar, ¿eso implica que me tengo que dejar seguir ofendiendo? No, no implica eso. Implica simplemente que tú perdones su ofensa. Sexta petición. Pedimos protección contra el malo. Y esto es muy interesante. Pedimos a Dios que no nos meta en tentación. Implícita está la confesión de nuestra debilidad. Satanás nos tienta para hacernos caer, para que no glorifiquemos a Dios y para que estorbemos el desarrollo del reino.
nos tienta para esto y tenemos que estar conscientes de ello. Cada vez que estamos siendo tentados, si caemos, no, como nos dice Santiago, entonces la tentación da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. ¿Para qué? Para que el reino de Dios no sea extendido, para que no se desarrolle y para que no le glorifiquemos. La tentación es de muchas maneras. Podríamos siempre, o más bien, siempre el ejemplo es robar, es mentir, pero la verdad es que aún está la tentación de no confiar en Dios, de no llevar a cabo o de no creer sus instrucciones, de pensar que yo hoy, el día de hoy, porque estoy, yo no sé si con traumas de la vida o qué, pero quiero cambiar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Cuando por milenios la voluntad de Dios ha sido una, y a mí se me ocurre que porque yo quiero, porque yo tengo aquí un desajuste mental, entonces la voluntad de Dios se va a cambiar. Y eso es una tentación. Y peor aún, cuando yo estoy externando lo que estoy pensando. Cuando yo estoy queriendo tergiversar la palabra de Dios y torcerla, eso es una tentación. Se me da el querer torcer la palabra a mi conveniencia. Pero, ¿qué nos dice la petición? Que nos libre, que no nos meta en tentación, porque Dios nos tienta, no, que no nos deje caer en ella, que no permita que el maligno me tiente para yo ser piedra de tropiezo para otros. Eso es lo primero que debemos pensar. Antes de si robar, de si mentir, lo primero que debo pensar es que no le voy a dar la gloria a Dios y que voy a ser piedra de tropiezo y que depende del grado de mi tentación, no porque haya pecados chiquitos o grandes, porque a los ojos de Dios todos los pecados son pecados, pero hay pecados que tienen implicaciones humanas mucho más profundas y graves que otros. Entonces debemos pedir y estar conscientes que nos libre del malo, que no nos meta en tentación. Satanás aprovecha nuestra debilidad para hacernos daño a nosotros como individuos y al pueblo de Dios como comunidad. Hacemos nuestra oración profundamente enterados de nuestra debilidad de caer en la tentación. No solo de ser tentados, de caer en ella. La confesión de esta debilidad es un elemento esencial en nuestra sincera actuación en la oración. Si yo pido, no nos metas en tentación, ahora fíjense, no nos metas, está hablando en plural. ¿A quiénes? Pues al pueblo de Dios, a la iglesia, a los ciudadanos del reino. No nos dejes caer en ella, a todos. Cuando estamos pidiendo esto, estamos teniendo en nuestra mente a todo el pueblo de Dios que está alrededor del mundo. La altivez y la soberbia también son rasgos de nuestra debilidad. No podemos orar sinceramente, no nos metas en tentación, si no nos damos cuenta de lo débiles que somos. Hemos estado hablando mucho de la soberbia y de la altivez, del orgullo, de la vanagloria. También esto es rasgo de nuestra debilidad, de nuestra pecaminosidad. Tenemos que estar conscientes que eso es un rasgo de debilidad. Existe aquel que está dispuesto a sacar ventaja de nuestra debilidad. ¿Quién es aquel? Pues Satanás. Satanás que usa al mundo y a la carne, a los seres humanos y también a nosotros mismos, aún contra nosotros mismos. Porque ellos están a su servicio. Vamos a separar en el mundo como aquellos caídos, la carne como también los seres caídos, pero también nosotros vamos a veces en este camino de estar al servicio de Satanás por causa de nuestra debilidad, por causa de nuestra soberbia y altivez. Un conocimiento, si nuestra debilidad nos dispone a orar, ¿cuánto más no nos hará orar el conocimiento de nuestros enemigos, que nos hace implorar el favor de Dios para que nos libre de ellos?
líbranos del mal. Muchos no se ponen de acuerdo si es líbranos del mal o líbranos del mal, pero sabemos que el enemigo es uno solo, Satanás. Así que líbranos del mal. Y podríamos dar el ejemplo en esta petición de Simón, de Pedro, ¿se acuerdan? Está a punto de ser entregado el Señor y Jesús le dice: Pedro, ¿me vas a negar? Y él dice: no. Y entonces Jesús le responde: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No debe haber ninguna duda en nuestra mente de que Satanás es el que quiere que hagamos lo que es contrario a la voluntad de Dios. En el caso de Simón, era que negara a su Señor. Pero también está ahí la promesa. Inmediatamente Jesús también le dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, ni falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le está diciendo: vas a caer en la tentación. Lo vas a hacer, pero he rogado por tu fe para que no falte y porque vas a ser perdonado con tal gracia que vas a ser restituido a tu lugar de líder de los apóstoles. Y esta también es nuestra esperanza, que cada vez que caemos somos restituidos al lugar de hijos que nos pertenece, siempre y cuando estamos conscientes, siempre y cuando somos hijos, seamos conscientes o no de que hemos caído o de que a veces pecamos deliberadamente todo el tiempo, sí, pero no estamos conscientes de pedir perdón por todo. Y no reconocemos nuestro pecado. ¿Por qué? Pues porque la altivez y la soberbia están haciendo su trabajo en nuestra mente. Pero el Señor nos promete que una vez que todo pase, vamos a seguir firmes por la obra expiatoria de su Hijo. Y es parte de lo que pedimos también en líbranos del mal. En esta petición, nuestro nuevo hombre, el ser regenerado, pide ayuda en la lucha contra nuestro terrible enemigo, el tentador. Pedimos que Dios nos dé valor para resistir al diablo. Sabemos de la promesa de que si resistimos al diablo, éste huirá de nosotros, pero nos encontramos flacos en el campo de la resistencia e imploramos una resistencia victoriosa. Sabemos que no podemos. ¿Y cómo entonces vamos? Si sabemos de nuestra debilidad, si sabemos que no pedimos, entonces ¿cómo se pone en práctica? Pues se pone en práctica pidiéndola. La resistencia que pedimos la ponemos en práctica pidiéndola. Líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Y es así como empezamos a poner en práctica estas peticiones. El que ora tiene la obligación de evitar también las situaciones de tentación. Sabemos perfectamente de nuestra debilidad, cuál es nuestro punto flaco, o como alguien llamaría nuestros pecados favoritos, y que caemos en ellos una y otra vez. Y tenemos la obligación de evitar las situaciones en las que somos tentados. ¿Y de qué más? De buscar la protección contra nuestras debilidades, contra las que son de nuestra propia naturaleza y contra las que Satanás nos pone. ¿Cómo vamos a pedir protección? Sí, pidiéndoselo al Padre, pero también estando dentro de un grupo, de la comunidad de la iglesia. Dentro de la iglesia encontramos también la protección que necesitamos para resistir la tentación. Finalmente, el Padre Nuestro termina con una doxología. Es una profesión de fe y una sincera convicción que yace como el fundamento firme de la felicidad cristiana. ¿Qué dice? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Y termina con un amén, que es el asentimiento que damos a la verdad de la revelación divina. El Dios a quien oramos es el Todopoderoso, el Creador,
el que mantiene a toda la creación con su activa providencia. La autoridad también es de él, el reino y el poder, por todos los siglos. Eso quiere decir que de su voluntad revelada nadie puede escaparse y tampoco va a permitir que aquel que se le ocurra tergiversarla quede impune. La gloria de Dios debe ser nuestra principal motivación al orar y debe determinar nuestra actitud. Si estamos hablando desde la primera petición, que nos estamos humillando, que estamos reconociendo quién merece toda la gloria, entonces al terminar la oración, también estamos reconociendo que estamos orando al Creador Todopoderoso, al que por su providencia mantiene todo. En esta oración confesamos como una convicción sincera e ineludible que la gloria es de Dios. Esta gloria no es algo pasajero y tampoco el poder y el reino. Hace 8 días hablábamos de este Todopoderoso y hacíamos hincapié en que no podemos pensar. Ningún ser humano puede ser tan altivo como para pensar que tiene la capacidad de frenar el poder de Dios. Y el que lo sea, pues que Dios tenga misericordia de él. Nadie puede frenar el poder de Dios, porque de Él es la autoridad y el reino por todos los siglos. ¿Por qué? Porque Él es el Creador, porque de Él dependemos. Terminando nuestras oraciones con la palabra amén, expresamos nuestra seguridad y sinceridad. Este amén, que así sea, este amén es una palabra griega y esta palabra griega expresa nuestro deseo de que verdaderamente tenemos seguridad de estar de acuerdo con la voluntad expresada por Dios. Y aquí termina. Bueno, la conclusión que nos deja la lección es que tenemos que orar con la totalidad de nuestro ser, lo cual incluye todo pensamiento y toda actividad. Tenemos que orar en toda nuestra vida y con toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida y con todo lo que implica nuestra vida, es que debemos orar. Y en palabras del apóstol Pablo nos diría, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios. Aquí termina nuestra lección número 11. ¿Alguien tiene algún comentario? Déjenme dejar de compartir. Tener miedo también es una tentación, ¿verdad? Más bien sería la desconfianza en que estamos en las manos de Dios. El tener miedo es parte del ser natural, incluso biológico. A veces es bueno tener miedo porque el miedo nos libra de situaciones peligrosas en las que pudiéramos estar. Pero más bien la tentación sería que por causa de ese miedo no confíe que Dios me va a librar de cualquier cosa a la que le tenga miedo. Francis. Sí, solamente un comentario. Cuando dice que nos libre del malo, dice, porque tuyo es el poder, que a veces Satanás piensa que él tiene el poder, ¿no? Nos recordamos de Job. Pero nosotros reconocemos que no, líbranos del malo, porque tuyo es el poder, no de él. Tuyo es el poder, es el reino, la gloria y todo. Cuando confiamos de que nuestro Dios tiene todo el poder y no el malo, entonces es cuando nuestra fe también se ve robustecida. Señor y Padre, te damos una vez más gracias porque podemos llegar a tu presencia con este regocijo, Señor, de que podemos acudir a ti como padres y que solo por los méritos de Jesús nuestras oraciones pueden llegar a ti. Gracias porque nos enseñas a clamar a ti conforme a tu voluntad y podemos terminar, Señor, conforme a ella, afirmando que confiamos que tu voluntad es agradable y perfecta para tus hijos. Gracias porque en medio de ella nos enseñas a autonegarnos y a ver, Señor, poner la vista en las cosas
imperecederas, la vista puesta en ti. Te rogamos que no nos dejes caer en la tentación de querer vivir conforme a lo terrenal, sino buscar tu voluntad en medio de ello. Enséñanos, Señor, a disfrutar también las cosas que nos traes en nuestra vida, porque sabemos que cooperan en nuestra santificación. Te agradecemos todo esto, Padre, y te lo pedimos y rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de quien rige y gobierna todo el universo, a quien has puesto a sus pies todas las autoridades de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.